Buenas tardes, bienvenidos a todos que están aquí para la introducción al Consejo de DC y las audiencias públicas. Mi nombre es Aura Cruz Heredia, yo trabajo con la concejal de la zona 4, Janice Lewis George, en asuntos de comunidad, y estoy aquí con Oscar del GNDN, que le puede contar un poquito más sobre quién es. Buenas noches a todos. Mi nombre es Oscar Villalobos y trabajo para GNDN, para DC. Básicamente una coalición de organizaciones que empuja por proyectos de ley relacionados a la crisis climática y también en temas de trabajo, en temas de vivienda y en temas de, de justicia económica, básicamente, y justicia social también. Ok, perfecto. En términos de este entrenamiento, el propósito de hoy, básicamente en esta presentación se va a tardar como 30 minutos y vamos a tener lecciones generales sobre qué es el Consejo de DC y cómo opera y cómo los residentes de nuestra ciudad pueden participar en el proceso legislativo. Nos vamos a enfocar un poquito sobre el testimonio durante una audiencia pública, vamos a hablar sobre lo que pronto, pero básicamente cómo hacemos que el gobierno escuche nuestras voces cuando estamos pasando asuntos legislativos y propuestas sobre el presupuesto de DC y cómo la ciudad funciona. En términos de la agenda, vamos a empezar un poquito sobre la estructura del gobierno de DC, las ramas que tiene el gobierno. Después hablaremos un poco sobre el consejo específicamente y cómo pasamos leyes. Y después Oscar nos va a hablar un poco sobre cómo dar testimonio y cómo funciona las audiencias públicas para involucrar al residente durante el proceso legislativo. Ok. Vamos a entrar entonces directamente hablando sobre las ramas del gobierno de DC. El gobierno de DC está dividido en tres básicas ramas gubernamentales. Tenemos la rama ejecutiva, que básicamente la jefa de esa rama es la alcaldesa de DC, la alcaldesa Bowser. Tenemos la rama legislativa, la gente que pasa leyes y presupuesto, y la rama judicial. Dentro de la rama ejecutiva, vemos que tenemos un montón de componentes del gobierno de DC, empezando con las agencias públicas. DC tiene más de 80 agencias públicas. Esto incluye cualquier cosa por el Departamento de Salud, el Departamento de la Policía, el Departamento de Vivienda. Todas van debajo de la ejecutiva. También hay alcaldes diputados. Básicamente, estos son alcaldes que son nombrados por la alcaldesa para enfocarse en asuntos específicos. Por ejemplo, tenemos un alcalde diputado que se enfoca solamente en operaciones infraestructura del gobierno, que es nombrado directamente por la ejecutiva, por la alcaldesa. También tal vez ha escuchado sobre cosas como la Mayor's Office of Latino Affairs. Esas son oficinas de asuntos comunitarios que también tienen directores que son nombrados por la alcaldesa. También encima de eso, el último nombrado por la alcaldesa es cualquier director o directora o directores de una agencia pública. Así que cada agencia tiene alguien que es el jefe o la jefa o whatever, y es nombrado directamente por la alcaldesa. Esas son algunas de sus funciones. La judicial es un poquito más pequeña, pero básicamente tiene el fiscal general de DC, que es un defendiente público de los residentes de DC, y también tiene las cortes basadas en asuntos locales en DC y también federales. Y entonces, en torno a la rama legislativa que vamos a hablar hoy, es el Consejo de DC, una gente que pasa las leyes, que pasa el presupuesto de DC, tienen una función también de supervisión de la agencia para asegurarse que ellas estén funcionando de manera que en verdad son efectivas y de acuerdo con las leyes de DC. Tenemos un equipo de servicio al constituyente en cada oficina de un miembro del consejo, que básicamente lo que ayudan es a los residentes con los asuntos de día a día, cómo navegar esas agencias públicas y explicar este tipo de cosas. Y también tenemos un rol de coordinación para asegurarnos de que todos los recursos que tenemos disponibles le lleguen a la comunidad. Y por último, no es parte del gobierno como tal, pero la comunidad obviamente toma una función central en cómo el resto del gobierno funciona alrededor de ustedes. Así que tenemos grupos civiles que hacen diferentes esfuerzos para traer recursos a la comunidad.
tenemos pequeñas empresas, tenemos negocios pequeños, ¿verdad? Tenemos organizaciones sin fines de lucro y la organización de ayuda mutua que de verdad han cambiado nuestra ciudad en los últimos pasados 2 años. Ok. Para hablar sobre el Consejo de DC, en verdad lo que tenemos que hablar es, en gran parte, es la legislación, cómo pasamos las leyes de DC, cómo cambiamos las reglas de cómo opera nuestra ciudad. Una cosa que sí voy a resaltar es que los ANCs o Advisory Neighborhood Commissioner, que son básicamente representantes bien enfocados de casi 2.000 residentes, son voluntarios. Ellos sí forman parte de la rama legislativa, lo que significa que aunque ellos no tienen un poder como tal de pasar leyes, sí tienen el poder de pasar resoluciones y hacer sugerencias para que el Consejo pase resoluciones y leyes en favor a lo que están pidiendo los ANCs. So, podemos hablar sobre eso en algún otro momento, pero esta es básicamente tu rama legislativa. Ok, entrando al Consejo en particular, ahora mismo tenemos 13 miembros del Consejo. Hay un miembro por cada zona de DC, hay 8 zonas, y tenemos 5 que se le dicen at large o generales. Eso lo que significa es que representan a la ciudad completa y por ende son elegidos por la comunidad en completo. Así que todos los residentes de DC tienen el derecho a votar, a votar por estas 5 personas en adición a su representante por zona. Y lo que voy a decir una cosa más es, hay un presidente del consejo, un líder del consejo, que es elegido por la ciudad como tal, no es elegido por los miembros del consejo, sino es elegido directamente a través del voto por los residentes de DC. Ok, los miembros después están organizados en unos comités que son decididos por el líder o el presidente del consejo, quien ahora mismo es Phil Mendelssohn. Así que estos comités, ¿qué hacen? Bueno, los comités se enfocan en crear legislación y pasar un presupuesto que es específico al tópico del comité. ¿Qué significa? Si tenemos el comité, por ejemplo, de transportación y medio ambiente, ellos tienen el rol de pasar legislaciones que son específicamente sobre la energía y el medio ambiente y también tienen otras agencias como Department of Public Works, que son la gente que recoge la basura, por ejemplo. Eso todo está bajo este comité, así que su staff, la gente que trabaja en ese comité, tiene que pasar leyes, revisar leyes y presupuestos que tienen que ver con ese tópico. Ahora mismo hay 10, esos pueden cambiar y también cambia quién es el presidente de ese comité. Cada comité tiene 5 miembros asignados y uno es el líder. Así que lo que vemos aquí, los que tienen nombres con el comité en amarillo, esa es la persona que es el presidente o la presidenta de ese comité en particular. Estos que no tienen, que dicen NA, es que ahora mismo no tienen ningún comité que ellos presiden, pero cuando empiece la sesión legislativa próxima, veremos ese cambio. Ok, vamos a brincar entonces a cómo es que pasan las leyes, cuál es el proceso de dónde empezamos y dónde terminamos. Básicamente una ley es una propuesta. Lo que dice es un papel con lenguaje sobre qué vamos a cambiar en las reglas del gobierno de DC, cómo operamos en la ciudad. Cuando una ley se presenta o se introduce, entonces se le hace un referido a un comité. Por ejemplo, si yo tengo una ley que lo que haría es crear 1.000 casas nuevas, esa propuesta sería referida al comité de vivienda. Entonces, el comité de vivienda tiene varios roles que tomar antes de que la legislación pueda seguir. Por ejemplo, la audiencia pública, que hemos mencionado y que Oscar les va a contar más sobre lo que es un proceso que el comité decide cuándo hacer una audiencia pública, cómo va a funcionar, quién tiene el derecho a dar testimonio, qué día va a pasar, cómo registrarse, todo ese tipo de detalles pasa en el comité. El comité también tiene la responsabilidad de hacer revisiones de la ley como introducida. Si tienen una propuesta que dice yo quiero hacer 1.000 casas nuevas, el comité tiene el poder de hacer una revisión y decir, no, en vez de 1.000 vamos a hacer 500.
Y ellos tienen ese permiso de hacer eso al momento del comité, antes de tomar un voto. Ahí viene el primer voto. Las 5 personas que están dentro de un comité tienen el primer derecho a votar sobre la legislación y decidir si va a pasar al consejo en conjunto. Así que va a salir o de 5 personas en el comité a ir a las 13 personas que representan a la ciudad como tal para hacer el primer y el segundo voto oficial. Unas cosas para notar es que el comité puede decidir no hacer nada. El presidente o el líder del comité es el que decide si una legislación va a seguir hacia adelante o si se va a quedar ahí. Y lo que vemos muchas veces es que leyes son introducidas, pero nada pasa con ellas, se van y así se mueren en ese momento, en el estadio de comité. En términos de también de votos, el comité puede votar no mover la legislación más adelante. Y ya entonces en ese momento pues la legislación sería no válida. Ok, vamos a decir, el comité le encantó mi idea, vamos a pasar 1000 casas, vamos a sacarlo del comité y vamos a votarlo en el consejo en conjunto. En ese momento lo que pasa es que tenemos lo que se llama el first reading y el final reading. Básicamente el primer voto y el segundo voto. En el primer voto lo que hace el consejo es leer la legislación como propuesta por el comité y toman un voto, deciden si la quieren seguir adelante o si la quieren retornar al comité o si la quieren acabar, punto y ya. Entre el espacio del primer voto y el segundo voto pueden hacer enmiendas, pueden haber cambios, como sea que ellos decidan negociar entre los concejales. Pero lo único que tiene que saber usted es que hay un voto, hay discusión que pasa entre par de semanas y después hay un segundo voto. Y todo eso tiene que ser en sucesión, correcto, ¿verdad? Déjame ver si hay algo más. Yo creo que eso básicamente lo que tienes que saber. Ok, entonces después llegamos al próximo, la próxima etapa. Vamos a decir, ok, pasó el primer voto, pasó el voto de comité, perfecto, pasó el primer voto, pasaron una enmienda que dice tiene que ser 800 casas, pues vamos a hacer 800 casas, pasa el segundo voto, ok, mi propuesta sigue hacia adelante, pero en vez de 1000 casas son 800 casas que vamos a hacer. Ahora, la legislación con 800 casas, con la enmienda, le llega a la alcaldesa. La alcaldesa tiene 10 días para revisar y aprobar la ley, tiene que firmarla. Ella puede decidir no firmarla, no importa, como quiera se aprueba. El problema es que si viene un veto. La alcaldesa tiene el poder de vetar una propuesta que llegó del consejo, pero el consejo después puede vetar ese veto. Así que vamos a decir que a la alcaldesa no le gusta la legislación y la quiere parar en ese momento. Ella puede hacer un veto y si el consejo está bien determinado a pasar esta ley, puede venir y cancelar ese veto. Y después la propuesta sigue. Y ahí seguimos nosotros. Como DC es una ciudad, pero no es un estado, tenemos un nivel extra de revisión. Es la revisión por el Consejo, por el Congreso Federal. ¿Qué significa? Que la gente en Washington que son elegidas por otro estado, al final del día tienen 30 días para revisar y aprobar nuestras propias leyes en la ciudad. Muchas veces no pasa nada, pero sabemos que dependiendo del clima político, pueden haber cambios que sí impactan a nuestra ciudad. Así que en este nivel, lo que vemos muchas veces es que ellos no se meten en nuestros asuntos, pero sí tienen el derecho a meterse en nuestros asuntos. Y de nuevo, con el clima político que hemos tenido en los últimos pasados años, podemos ver cambios que vienen desde el nivel federal hacia el nivel local. Bueno, pero vamos a decir que al Congreso le encanta mi idea de 800 casas y que también a la alcaldesa le encantó, así que se pasa y conseguimos ese official law status de que la ley sí ha pasado y la ley sí va a operar sobre las reglas de regulaciones de DC. Unos detallitos importantes es que sepan, vamos a decir que no, que falló, que no pasó la legislación. Si mi propuesta muere ahora, puede ser reintroducida en el futuro. Eso lo que significa es que no debemos darnos por vencidos solo porque se ha acabado ahora.
tenemos la oportunidad de reintroducir, de seguir para adelante y seguir con el movimiento de las propuestas que necesitamos bueno, pues para conseguir nuestras necesidades del día al día. Y lo último es, políticamente los dirigentes de cada comité sí pueden cambiar de año a año o de sesión en sesión, o cada 2 años. Eso lo que significa es que tal vez eso influya el movimiento de una propuesta. So, puede ser que una propuesta un dirigente lo haya ignorado, pero en 2 años el dirigente le encanta la propuesta y la vamos a dar hacia adelante. Así que de nuevo, hay muchos factores políticos que sí influyen cómo pasan nuestras leyes, obviamente, el gobierno, eh, pero no nos debemos quitar solamente porque no ha pasado en la primera vez o la segunda vez. Ok, le paso a Oscar para contarle un poco sobre la audiencia pública y cómo ustedes pueden tener un rol. En efecto, muchas gracias, Aura. Eh, el rol protagónico de los residentes o de los ciudadanos que están en nuestra ciudad tienen una parte importante para tratar de empujar sobre propuestas que nos interesan a todos nosotros. Entonces vamos a tocar en prospecto básico de cómo dar una audiencia pública. ¿Qué es una audiencia pública? ¿Por qué es importante? ¿Y cómo se participan en las audiencias públicas? ¿Y cómo damos testimonios? El próximo. Entramos en lo que es una audiencia pública. Entonces, ¿qué es una audiencia pública? Es la oportunidad para el público en general y expertos en políticas públicas dar opiniones sobre proyectos de ley. Y lo importante es que esto cree un récord oficial para el proceso de la revisión de la propuesta. Entonces, ahora estaba mencionando las 800 casas y de las 1000 casas, ¿no? ¿Verdad? Entonces, va a haber una audiencia pública en el Consejo. Antes era en persona, pero por la pandemia ahora es virtual. Ahora es más fácil darlas. Entonces, si usted tiene una opinión, ¿sabe qué? Quiero construir 1500 casas, o tiene opinión en general sobre cómo construir las 1500, o es mejor construir solo 1000. Cualquier opinión que usted tenga y cualquier perspectiva, ya sea de la labor, ya sea de lo económico, ya sea de lo social, puede dar esas opiniones y el consejo va a tomar las opiniones que usted dé en esa audiencia pública. Es como un testimonio en una corte, por ejemplo. ¿Cómo participar en las audiencias públicas? Las reglas de inscripción varían por comité. Yo creo que, y ahora puede hablar sobre esto, pero están empujando para que las reglas sean más estandarizadas de cómo inscribirse para dar testimonios en el consejo, pero por ahora las reglas varían de cada comité y cómo inscribirse en cada testimonio que uno quiera dar. Usted puede dar un testimonio por escrito y mandarlo por correo electrónico al comité, si no puede en el día del testimonio dar su testimonio oral, o puede dar un testimonio oral que dura 3 por 3 minutos. Cada persona tiene 3 minutos para dar ese testimonio oral y en esos 3 minutos usted puede exponer sus puntos de vista sobre la propuesta de ley y si quiere ver cosas diferentes en la propuesta, si no está de acuerdo en la propuesta y hayan más. Entonces, son 3 minutos para dar sus puntos de vista. Eso sí, el testimonio por escrito puede ser cuán largo que usted quiera. Así que si en esos 3 minutos usted no expone todas las ideas o todas las opiniones que quiere dar, en el informe por escrito puede mandar todas las opiniones y puede ser cuán largo es ese informe y lo puede mandar por correo electrónico. El siguiente, por favor. Así que para esta propuesta, ¿no?, de vivienda social sustentable que es importante para esta ciudad y que nosotros estamos ayudando a empujar, usted puede inscribirse en el enlace que está en la presentación. También puede mandar un correo electrónico a housing@dccouncil.gov y si tiene alguna pregunta, me puede mandar un correo electrónico a mí y ahora ahí están nuestros correos electrónicos y con mucho gusto vamos a responderle sus preguntas y cualquier duda que tenga. Gracias, Oscar. Una cosa rapidita para mencionar es que por ley usted tiene el derecho a un intérprete durante la audiencia pública. Así que si su lenguaje es el español y no se siente cómodo con el lenguaje en inglés, puede escribir o dar testimonio oral en su lenguaje y un intérprete estará ahí el día de la sesión para trasladar
a inglés o de nuevo de cualquier lenguaje a cualquier lenguaje. Así que sí tenemos la oportunidad de involucrarnos más. Lo otro que voy a mencionar rapidito es porque hablamos mucho sobre el voto y sobre quién puede hacer qué. En DC cualquier persona puede dar audiencia pública, no tienes que ser ni residente de DC ni residente de los Estados Unidos, no importa. El punto es que tienes una opinión que piensas que tiene que ser escuchada. Obviamente, usualmente preferimos tener a gente de DC dando testimonio sobre pólizas de DC, porque no afectan a los residentes de aquí, pero sabemos que también ha habido tanto desplazamiento y que ahora mismo las rentas están tan altas que hay mucha gente que se ha tenido que reubicar a Maryland o Virginia. Y pues cuando tenemos asuntos como el Green New Deal for Social Housing o de viviendas sociales sustentables, tenemos la oportunidad de hablar sobre, necesitamos más viviendas de bajo costo. Por ejemplo, yo tuve que mudarme de DC a Maryland porque no podía seguir viviendo aquí, pero de verdad quiero regresar a mi ciudad. Eso es un ejemplo clásico sobre cómo podemos involucrarnos, vivamos o no vivamos en DC, estamos residentes de los Estados Unidos o no, no importa, el punto es que su voz sí tiene valor y sí es válida y su perspectiva tiene que ser escuchada. Así que esperamos que les hemos ayudado a entender un poquito sobre este proceso. Sé que es mucho, así que de nuevo nosotros estamos aquí a la orden, nuestro rol y yo creo que nuestro mandato de valores es básicamente queremos involucrar a más gente en el proceso, queremos ayudarle a darle el poder de la voz y de su poder como persona en el gobierno, así que cualquier momento nos escribe y estamos ahí para ayudarle. Okay. Para añadir últimamente, buen ejemplo de lo que dijiste ahora, de que no tiene que tener estatus legal. Un buen ejemplo fue para una propuesta de ley que van a permitir a inmigrantes votar y otra propuesta sobre los servicios sociales que un inmigrante puede accesar. Muchísimos inmigrantes tuvieron la posibilidad de acudir a esas sesiones y no importa el estatus legal de los migrantes que acaban de llegar en estos momentos a nuestra ciudad, tuvieron la oportunidad de dar sus testimonios en la ciudad. Así que no hay problema sin estatus, con estatus, usted puede dar su opinión y su testimonio en el consejo. That's right. Bueno, perfecto. Ok, voy a acabar la sesión, pero de nuevo, por favor, no escriben si tienen preguntas y nos vemos pronto.